Les bendiga, estimados hermanos y amigos, nuevamente. Es para mí un honor y un privilegio compartir esta enseñanza bíblica, escatológica, el último imperio mundial político del anticristo con todos ustedes. El día de hoy nosotros vamos a entrar al imperio más importante de todos para nosotros, ¿verdad? Que es el imperio futuro. Ese imperio futuro nosotros lo vamos a analizar a profundidad. El último imperio mundial político del anticristo. Los 10 dedos. ¿Qué se refiere a estos 10 dedos que son los que son de hierro y mezclado con barro cocido, dice la Biblia? Vamos a hacer un análisis de ellos y vamos a estudiarlo y vamos a ver el significado también de la piedra que derriba la estatua al final. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y toda la gloria. Te pedimos, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas siempre y que sea tu Espíritu Santo controlando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Señor, igual con cada uno de los que nos están viendo hoy, bendícelos, ábreles el entendimiento, Señor, para que puedan comprender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos, como siempre le decimos, a utilizar una metodología que es las láminas, los gráficos, los mapas, y vamos a estudiar la palabra del Señor de manera, pues, creyéndole a esa palabra, creyéndole con fe. Que Dios les bendiga y vamos hacia nuestro estudio. Acá en esta gráfica, como estamos viendo, están los pies y los 10 dedos. Estos son los pies de hierro y de barro cocido que menciona la palabra de Dios. Y esto lo vamos a analizar en el libro de Daniel, capítulo 2. Y ahora vamos a ver el versículo 41. Dice la palabra del Señor, Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Eso nos dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 41, 42, 43. Entonces, nosotros analizamos de que esta bestia, indudablemente, ¿verdad? Sin embargo, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento le añade dos imperios opresivos para llegar a un total de 8. El apóstol Juan, que fue el que escribió alrededor del año 90 después de Cristo, vio la bestia con 7 cabezas, según nos dice el libro de Apocalipsis 12:3, 13:1, 17, 3 y 9, los cuales los vamos a leer. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Para dar una explicación a todo esto de que nosotros estamos viendo acá,
ya no de esta cuarta bestia, que era también salvaje, que era el imperio de hierro, no. Ahora estamos hablando del último imperio mundial político y el más importante para nosotros, ya que este imperio todavía no ha venido y es posible que esto se avecina dentro de poco. Podemos decir que este imperio se avecina dentro de poco. No sabemos cuánto es eso poco, ¿verdad? Pero se avecina, dice la palabra de Dios. Una bestia que acá nosotros la vemos, ¿verdad? Con estos cuernos, 10 cuernos y las 10 cabezas. Esta va a ser una bestia terrible. Esta vez, esta bestia es más terrible que todas las bestias, todos los imperios anteriores. Todos los imperios anteriores. Dice que estas cabezas o montes o imperios se representan como 7 reyes sucesivos, según nos explica Apocalipsis 17:10, 5 de los cuales ya habían caído. ¿Quiénes son estos? El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Nos dice Apocalipsis 17:10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En los días de Juan, el ángel que interpretaba explicó entonces que un imperio permanecería. Apocalipsis 17:10. Este es el número 6, el número 6, que viene siendo el 6 es este imperio, el de hierro, ¿verdad? El imperio romano de los tiempos neotestamentarios, haciendo un repaso de él, haciendo un repaso del imperio anterior. El ángel le explica a Daniel que el cuarto es el imperio romano y sería para el tiempo neotestamentario al que estaba profetizando. Y en Apocalipsis 17:10 se cumple la profecía. Se cumple la profecía. En Daniel 7:7 nosotros lo analizamos y en Daniel 7:23 también lo analizamos. Sin embargo, nos llama la atención que el séptimo y último de estos reyes aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, según nos dice Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es. Y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y a ese es el que nosotros nos vamos a referir en este momento. A ese es el que nos vamos a referir. Este será el renacido imperio romano. Les explico. Le hablo de renacido porque habla, la misma Biblia dice, y de este imperio, que es este imperio romano, las piernas de hierro, nacerá este imperio de sus pies de hierro mezclados con barro cocido. La fase final de la gran imagen de Daniel 2, los 10 dedos, y de la bestia de Daniel 7, los 10 cuernos, y el cuerno pequeño que salía entre ellos, que se menciona en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Y dice la palabra de Dios en Daniel 2, 41, 42 y 43. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El ángel le explica a Daniel que del imperio romano neotestamentario aparecerá otro imperio que es el imperio romano revivido, en otras palabras, Europa. Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan
que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces, pongamos mucha atención acá en esta gráfica que estamos viendo de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, de que estos dedos de que habla, dice, y de aquel y tras ellos se levantará otro reino. ¿Ah? Se levantará, dice, de aquel reino. Se levantará otro reino. O sea, de este mismo. O sea, Europa, del imperio europeo, podemos decir el imperio romano europeo. Se levantarán 10 reyes que son simbolizados con los 10 dedos, pero son frágiles. Y esto es sumamente importante saberlo. ¿Por qué son frágiles? ¿Por qué la Biblia dice que son frágiles? Bueno, se va a levantar un cuerno pequeño de estos reinos que va a derribar a 3, dice. Y este cuerno pequeño sale de uno de ellos. Estamos hablando de Italia, ¿no? Que es parte de los países que conforman Europa. Sale uno pequeño que es el Vaticano, una ciudad pequeña, un cuerno pequeño. Pero quiero detenerme un poco para hablarles acerca de los 10 dedos. ¿Por qué se dice que es en hierro mezclado con barro cocido? Dice que harán alianzas humanas, pero van a ser frágiles. Porque en Europa, ustedes deben de saber, si no saben, de que allá se hablan diferentes idiomas. Se habla el francés, el inglés, el italiano, el español, el alemán, el belga, y en fin, todos tienen que tener en la Asamblea de Diputados personas que les traduzcan, traductores. Esa es una debilidad. Otra debilidad es que cada una de estas naciones europeas tiene su propia idiosincrasia, tanto política, militar, religiosa y cultural. Cada una de ellas es distinta la una de la otra. No tienen un mismo idioma, ya dijimos. Esa es una gran debilidad, ¿verdad? Dentro de las fortalezas que tiene unida Europa. Es una de las debilidades. Ahora bien, otra debilidad que tiene, que su moneda, indudablemente, ahora es el euro. El euro lo une, une a toda Europa, pero eso no significa que tiene que tener una unidad económica total. No la tienen la unidad económica total. ¿Por qué razón? Porque cada una de estas naciones puede hacer su propio comercio libre con cualquier país también. Puede comerciar sin problema. Por eso en su moneda aparece la cara de las Naciones Europeas Unidas y en la otra cara aparece el país original. Entonces, esas son debilidades muy fuertes que tiene Europa para, para ser, digamos, una potencia, podemos decir que dure muchos siglos. No, por eso se dice que va a ser breve tiempo, va a durar ese imperio, va a durar breve tiempo, pero ese imperio es Europa, porque aquí lo dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Y de ellos salió ese cuerno pequeño. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, dice que esta bestia con 7 cabezas de pronto no es, de pronto no va a ser. En el 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
Apocalipsis 17:11 nos dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que estos 10 cuernos que nosotros hemos visto, dicen en el 17:12, son 10 reyes que aún no han recibido reinos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando aparezca el anticristo, este eliminará a 3 cuernos de los 10, o sea, tres reyes o 3 presidentes va a eliminar del reinado europeo, reyes y sus naciones. Cuando terminó el Imperio Romano Antiguo, se fundó Europa y el Imperio Romano se dividió en suevos, vándalos, godos, ostrogodos, ergulos, burgundios, anglos, germanos, galos, etcétera. Esta es esa bestia de la cual habla ahora la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. La bestia reaparece entonces como el octavo imperio, aunque de hecho es de entre los 7. Es evidente que el ángel da por sentado que Juan recordaba que el rey bestia, de una u otra manera, iba a ser muerto en medio de su carrera demoníaca y descendería al abismo y saldría del abismo, según Apocalipsis 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, precisamente esta bestia revive, este imperio revive, sale de los abismos, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor, y regresaría a la vida mortal. Apocalipsis 13:3, 12 y 14 nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, que tiene la herida de espada y vivió. Indudablemente que para iniciar su dominio mundial de 42 meses, este reino de la bestia es el mayor y último opresor de Israel. Es el último y mayor opresor de Israel. Daniel predijo en el comienzo de este dominio de 42 meses, en Daniel 7:25, lo siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los altísimos y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Note entonces usted acá el contraste con la primera fase de la actividad del cuerno pequeño en Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. En Daniel 9:27 nos registra la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá es importante ir dándole seguimiento a este estudio, ya que tras la ruptura del pacto de 7 años, ocurre una situación bien importante. Daniel 7:11, 36 al 39 nos los describe. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, por lo que lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué significa? Que este rey, que es el anticristo, indudablemente no hará caso del amor de las mujeres. Eso es lo contrario, es que hará caso del amor de los hombres. Entonces será un rey
digamos, que amará a los hombres y no a las mujeres. Indudablemente tiene el espíritu de Satanás, es el mismo Satanás gobernando la tierra. Y en el versículo, en el capítulo 11, 38 de Daniel dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Ese Dios de las fortalezas es Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Qué quiere decir? Que él tendrá el dominio mundial y hará su voluntad, hará lo que él quiera, hará lo que él quiera. Y entonces, si para eso él le dará prebendas, grandes prebendas a los presidentes, para que los presidentes de las otras naciones se vayan a aliar con él. Les dará, dice, los colmará de honores y les reconocerá y les repartirá tierras, regalos, dinero, préstamos bancarios y un sinnúmero de cosas que el anticristo hará con estas naciones. Por eso es que siempre se habla de que en el mundo proclamamos por gobiernos justos, honestos y correctos, que se pregone lo que sea lo correcto, que no se trate de dañar a los pueblos, a corromperlos, porque cuando se corrompen los pueblos, estamos dañando también la palabra de Dios. El Señor Jesús describió esta parte final de los 7 años de la tribulación, llamándola la gran tribulación. Eso nosotros lo vemos registrado en el libro de Mateo, capítulo 24, 21 hasta el 29. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no hubiesen acortado, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué seguirá a la instauración de la abominación desoladora? La abominación desoladora es el anticristo que se sienta en el templo a profanarlo, como lo hizo Antíoco Epífanes IV en el imperio griego. Dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Del que habló el profeta Daniel. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días, o sea, 3 años y medio. La abominación desoladora es que el anticristo se sienta en el templo y se hace pasar por Dios, por Cristo, diciendo yo soy el Cristo, para que le crean. Ahora, yo creo que en Daniel encontramos la explicación de la primera muerte del último rey bestia como consecuencia de la herida de espada. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 13:14.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta bestia es el anticristo. Esta bestia es el anticristo que va a gobernar el mundo en esos 7 años de tribulación que se avecinan. No sabemos cuándo, pero hay signos de que pronto será. Signos de que pronto será. Mientras el rey del norte pasa por la tierra gloriosa, Daniel 11:41, esto sucede. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. En su camino hacia el nordeste de África, aparentemente mata a la bestia. El Señor entonces destruye al rey del norte con fuego del cielo. Esto está en Daniel 38:22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Este rey del norte se presume que es Rusia, porque dice que viene de los confines del norte, y los confines del norte es Rusia. Es Rusia. Cuando éste intenta matar a la bestia que se ha levantado de la muerte y vuelve a la vida, en Daniel 11:45 nos dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto deja al rey, o sea, al anticristo, como el octavo y último opresor de Israel, sin que haya más amenaza de los reinos terrenales, a Satanás. Apocalipsis 13:1, 2, 4 y 13 nos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es esta bestia que ustedes ven acá, amados hermanos y amigos, esa bestia y la mujer vestida sobre la misma bestia. Y dice Apocalipsis 13:4 en adelante, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad contra toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto va a ser terrible, lo que va a suceder en estos 7 años de tribulación, cual nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. El anticristo actuará contra los cristianos y los matará a todos, no quedará ni uno, los matará a todos los cristianos, a todos los que abracen la fe de Jesucristo serán muertos. Por eso se dice que esta bestia es terrible, más terrible que todas las anteriores. En el 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ella quiere aparentar de que es igual a Dios ante los hombres para que le adoren, pero el Señor la destruirá con el resplandor de su venida, dice la palabra de Dios. La destruirá con el resplandor de su venida. Y nosotros sabemos de que aún hoy día muchos no creen de que va a suceder esto,
Pero yo les digo, amados hermanos y amigos, que pronto, pronto sucede, pronto sucede todo esto. Y esto que se avecina, todo esto es grande y terrible. Lo que se avecina es grande y terrible. Y nosotros sabemos de que podemos escapar de eso. Nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? De Tesalonicenses 2, ante el 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2:7 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para que se salvaran, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad y se complacieron de la injusticia. Dios viene, Dios el Señor viene y va a destruir a este anticristo, a Satanás. El reinado del anticristo nosotros lo vamos a ver acá ahorita y vamos a ver cómo fue este reinado del anticristo. Y nosotros vemos acá en la lámina, el reinado, el imperio del anticristo. Todo esto gobernará el anticristo, amados hermanos y amigos. Todo esto será su reinado. El mundo entero gobernará, pero aquí será su centro de acción. Estas naciones le apoyarán. Las naciones europeas le van a apoyar al anticristo. Va a caer el imperio que está ahorita económico y el poderío mundial actual va a caer. Y va a surgir este imperio, amados hermanos. La palabra de Dios así lo confirma. Así confirma la palabra del Señor, que lo va a destruir. Y esto que nosotros ahora vemos como que es fantasía, nosotros sabemos que es una verdad ineludible. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para enfrentar esta batalla y no ceder a las pretensiones de Satanás? Nosotros sabemos lo que nos dice el libro de 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este imperio caerá porque el Señor lo va a destruir personalmente. Él vendrá en su segunda venida gloriosa, o lo que llamamos nosotros la parousia en griego. Él vendrá con su ejército y destruirá al anticristo y todo su imperio con el resplandor de su venida, y establecerá un nuevo reino, que será el reino de nuestro Dios. Será el reino de nuestro Dios. Y nosotros, amados hermanos, nosotros estaremos felices con Cristo reinando en los cielos, porque la iglesia partirá. La iglesia no va a estar aquí cuando suceda estos 7 años de tribulación, cuando el anticristo esté gobernando. Ahí la muerte, allí todo lo que tiene que ver con la maldad, la perdición y el pecado reinará y andará en su terreno como que es su reinado oficial. Así será. Allí matar, robar, asesinar, allí hacer todas las cosas que son condenables en la palabra de Dios. Toda la perversión, toda la maldad,
Allí se cernirá en esos 7 años de tribulación. Las violaciones a los niños será algo común y normal ver eso. Matar a la gente será algo. Esos son sacrificios que se le darán a Satanás. Por eso es que usted quiere vivir en ese mundo que va a ocurrir en esos 7 años de tribulación. ¿Quererá vivir? ¿Verdad que no? Yo le invito a que venga a Cristo Jesús ahora. Él es su Salvador. Él es su sanador. Esa piedra que destruirá, esa piedra que menciona Daniel, el libro de Daniel, esa piedra es Cristo Jesús, que destruirá y hará, dice, un monte grande. Si nosotros buscamos el libro de Daniel, dice en Daniel 7:19, dice la palabra de Dios. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su boca y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Le hizo guerra a los cristianos. Entonces, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará, y hablará con palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Qué maravilloso saber de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, destruirá como una roca el imperio del anticristo. Para siempre destruirá a Satanás. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza, que así como va a derribar, así como esta estatua será derribada cuando Cristo venga en su segunda venida, y está profetizada por Daniel muchos años atrás, miles de años atrás. Y se cumple la palabra de Dios, la profecía se cumple. Así también el Señor quiere derribar esa dureza de tu corazón. Hoy ven a Cristo Jesús, entrégale todo tu ser a Él. No sigas más de rebelde. Él tiene el poder para transformarte y cambiarte. No sigas más de rebelde, por favor. Ven a Él pronto. Acude rápido y acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Haz conmigo esta oración. Padre, hoy te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Te entrego todo mi ser. Te entrego todo lo que soy. Y todos mis pecados los pongo a tus pies, porque quiero ser una nueva criatura. Recíbeme tal como soy. Recíbeme, Padre Celestial, tal como soy. En el nombre de Cristo Jesús.
y inscríbeme en el libro de la vida para la eternidad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Si has hecho esta oración, llámame. Mi teléfono está al inicio de esta conferencia, de este estudio bíblico. Siempre está al inicio. Allí tú puedes conversar conmigo. Soy el pastor Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno de Hyattsville, Maryland. Y para mí es un gusto y un placer, un honor, un privilegio poderte servir. Llámame por teléfono y yo te contestaré la llamada, o escríbeme a cualquiera de las redes que están allí. Puedes escribirme también y que tengamos una conversación preciosa en Cristo Jesús. Yo deseo que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén contigo, y hemos llegado al final de la conferencia y del estudio bíblico, el último imperio mundial político del anticristo. Con esto cerramos capítulo en la quinta entrega, y que Dios les bendiga, y nos vemos hasta pronto en las próximas series de estudios bíblicos escatológicos.